es lo que nos lleva por ahora. Esta columna que tiene una función de, por un lado, entregarnos rigidez, porque está formada por segmentos óseos y por lo tanto nos permite dar cierta rigidez, sostén o protección sobre ciertas estructuras, pero al mismo tiempo está intercalado por elementos de conexión o elementos conectivos. Y con ello nos permite también movilidad o dinámica, ¿ya? Que serían este conjunto de estructuras fibrocartilaginosas y ligamentosas. ¿Bien? ¿Para qué nos sirve la columna? Para la postura, por lo tanto para soportar carga, ¿ya? Principalmente en el sentido axial. Está hecha para recibir carga desde superior hacia inferior y transmitirla hasta que finalmente la traduce ¿a qué estructura? Al sacro y con ello hacia la pelvis o la cintura pélvica. Y con la pelvis lo transmitimos a través de los miembros inferiores, ¿ya? Y todo ello mismo avala la idea de que tenemos una estructura que va aumentando su tamaño de superior a inferior a medida que aumentan las cargas. ¿Para qué otra cosa más nos sirve? Para movernos. El hecho de que estén interconectadas nos permite tener movilidad. Entonces, por un lado, ten protección y por el otro lado también movilidad. ¿Protección de qué estructura? Por ejemplo, de la famosa médula espinal y también como elemento productor de las células sanguíneas, que me imagino que están todos ahí tópicos para mañana, porque está contenido dentro de estos cuerpos vertebrales médula ósea. Entonces también nos sirve como elemento de protección, por ejemplo, para la médula espinal. Dentro de esta columna vamos a encontrar en ese espacio, en ese foramen, la médula espinal y también parte de ese sistema periférico que son el inicio de los nervios con la formación de sus raíces y el nervio espinal, ¿ya? Dentro de eso también, recuerden, tenemos elementos que viajan por ya dentro de la cavidad torácica y abdominal en relación a la columna y que también les sirve como elemento de guía y de protección, lo que sería el esófago, lo que sería la aorta, la vena ácida y demás. Bien, todo bien por ahí con la columna, pero como principal elemento, recibir estas cargas, transmitirlas hacia abajo y poder proyectarlas hasta finalmente la carga axial en los miembros inferiores, ¿ya? Y dentro de ello soportarlo, pero también recuerden, movilidad. A nadie le funciona o de nada nos sirve una columna si no tiene movilidad. ¿Bien? Bien, ¿cómo está constituida la columna? En cuanto a los elementos óseos, vértebras, ¿cierto? ¿Cuántas en total? Pueden ser entre 32 y 34, no varía mucho, pero el número oficial 33, ¿ya? Distribuida entre un segmento móvil, cervical, un segmento menos móvil, 7, un segmento menos móvil, torácico, 12, un segmento que nuevamente recupera movilidad, pero que al mismo tiempo tiene que ya soportar toda la carga de lo que viene hacia arriba, segmento lumbar, 5, y desde ahí, ya en la última fusión, aparecen estas vértebras, o esta unión de vértebras, 5 sacras, 4 coxígeas, inmóviles, ¿ya? Sumergidas en una sola estructura, el sacro o el coxis, y que no tienen movimiento entre ellas, pero que sí guardan movimiento entre lo que sería la unión lumbosacra entre la zona lumbar y el sacro. ¿Bien? Todo ello con la funcionalidad que ya dijimos previamente, unida por todo este conjunto de ligamentos y estructuras fibrocartilaginosas para permitir el movimiento y la distribución de esas cargas. Bien, vértebras. No es oficial, pero entonces, vértebras. Listo, ahora. Bien, saque todo al lado. ¿La aprendes? Vértebras. ¿Qué partes podemos distinguir de una vértebra? Ya. ¿Qué partecitas podemos distinguir de una vértebra? Desde la parte de vista, por si acaso aquí hay vértebras, ¿todos tienen vértebras por ahí? Sí. Aquí hay unas de verdad, si alguien quiere hacerse un caldito, puede ser que algo le quede, si le gusta la estimulación propioceptiva ahí. Son de humano. Esa. ¿Fueron de humano? No, esta sí. Ah, ya, sí. Pero este es un niño, ¿no? No sé. Hay como chico.
Vértebra. Dentro de la vértebra podemos distinguir dos unidades o dos segmentos funcionales, ¿ya? Una que principalmente está hecho para la función de la carga del peso acá. Y otra que está más condicionada o que se encuentra a favor de lo que sería la movilidad, para guiar y para restringir la movilidad, ¿ya? Como unidades funcionales de una vértebra. Una parte anterior o el cuerpo vertebral que está principalmente diseñado para soportar las cargas, ¿ya? Esta carga axial, y otro más posterior que está principalmente hecho para el movimiento, donde se van a anclar los músculos o donde también va a limitar el movimiento. Se refiere a una imagen radiográfica que cuando, por ejemplo, hay alguna desvinculación entre estas estructuras, ahí aparece ese signo del schnauzer o el pastor, no me acuerdo cuál era, pero que aparece como la cabeza de este perrito que parece una escobilla. En una vista lateral. Por eso se refiere, claro, con esa vista, que aparecen, mira, si miramos acá esta parte como que aparece una orejita, aquí aparecería como el hocico, pero a eso se refiere esa visión del... no recuerdo. Sí, no, claro, Scottish Terrier. Sí. Del Scottish Terrier. ¿Ya? Bien. Pero esto se refiere más a cómo funciona la columna, ¿ya? Entonces, una unidad anterior, cuerpo para soportar las cargas, una unidad posterior que principalmente está hecha para moverse, pero que igual recibe un poquito de carga en esta parte posterior, pero no tanto, ¿ya? Es más que todo para guiar el movimiento. Entonces, en base a eso, nos vamos acá y vemos este cuerpo vertebral. ¿De qué está compuesto el cuerpo vertebral? De hueso. ¿Pero de qué tipo de hueso? Compacto. ¿En dónde? En la zona donde irían los discos. ¿En el exterior? En el exterior. ¿Ya? En esa vista no la vemos. Pero si tuviésemos un corte tipo, ahí, ¿ya? Vamos a encontrar entonces un hueso cortical alrededor de todo este cuerpo vertebral, ¿ya? Que es el que arriba y abajo va a estar unido a sus discos intervertebrales, ¿ya? Y en el centro, ¿qué tipo de hueso vamos a encontrar? Huesos compuestos, ¿cierto? Trabécula más que todo en sentido vertical y algunas otras más cortitas también en sentido transversal. Todo eso para soportar estas cargas y distribuir, aparte de la amortiguación que le entregan los discos intervertebrales. Anexo a eso, vamos a tener en la parte superior, ¿ya? De ese hueso cortical, por ejemplo, este reborde, que es lo que le llaman la epífisis anular, que es como el remanente que posteriormente se osifica de ese centro de osificación secundaria. Y ya hacia atrás nos vamos con todo esto que sería, en su suma, el arco vertebral. Y ese arco, como dijimos, más que todo para el movimiento, ¿ya? Entonces, cuerpo vertebral y todo esto para atrás, desde aquí hacia atrás, hacia el lado y hacia arriba también el arco. ¿Qué cosas componen el arco? Procesos. Por lo tanto, anclaje de músculo y ligamento. ¿Ya? ¿Qué procesos? El del centro se llama lámina, ¿no? Ahí ya nos vamos aquí intermedio. O vamos de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. El espinoso. Vamos de atrás. Entonces, Profe, este proceso único. ¿cómo se llamaba la parte de atrás? Arco vertebral. ¿Ya? Este proceso único. Sí, entonces, distintos colores que le va marcando si quiere. O apriete por favor abajito los cuadraditos de color. Y el ojo. ¿Qué pasa? Había algo que se mencionaba. Ese, si no remueve. Así de acuerdo. Tiene que. Ahí. Y en el segmento sería la nivel. No, es que solo está marcado. Apriete los colores. Y quítale eso. Ahí. Y borre mi dibujo. Entonces, y ahí vemos las partes de una vértebra tipo. ¿Ya? Es ese proceso único en dirección posterior, en algunos niveles más recto, en otros más hacia abajo o en otros más ancho. El proceso espinoso. ¿Ya?
que en este caso está en color amarillo, ¿cierto? El amarillo, proceso espinoso. Ambos lados que se unen de derecha a izquierda en la línea media para formar ese proceso espinoso aparecen las láminas, ¿ya? Un espacio de hueso más delgadito pero más cuadrado, las láminas. Y delante de ello aparece ya una raíz o un macizo de donde vamos a desprender unos procesos que van hacia arriba y hacia abajo y otros que van hacia los lados, ¿ya? Aquellos que van hacia los lados y hacia posterior, los procesos transversos. Y el que va, ¿Santiago? Que me hundí, no entendí cuál es la lámina. La lámina, esas dos ramitas moradas, ¿ya? Como estas dos porcioncitas que van dando vuelta alrededor del lámina, ¿ya? Hacia arriba y hacia abajo, los procesos articulares, que van a permitir conectarse con una vértebra superior y otra inferior, y hacia los laditos, los procesos transversos, o hacia posterior y lateral. ¿Ya? Y ya hacia adelante, y lo que está ahí remarcado en rojo, en los procesos articulares van a ser las carillas para esa vértebra de arriba, o las carillas en el caso de abajo, la carilla para la vértebra inferior. ¿Ya? Y por delante de esta raíz o de este macizo donde se forman los procesos transversos y articulares, aparece la conexión con el cuerpo vertebral, que sería ese amarillito, los pedículos, ya una porción de hueso más grande, más gruesa y más redondeada en comparación a la lana. Y ahí llegamos al cuerpo. ¿Ya? Eso es lo que en tipo van a tener las vértebras, ¿ya? A lo largo de todo su trayecto. Algunas van a tener algunas variantes, sí, eso lo vamos a ir desglosando ahora. Pero eso es lo que sí o sí tiene una vértebra. Y todo ese arco vertebral sumado con la porción posterior del cuerpo, puede poner una lista transversal, nos va a dar ese foramen. ¿Qué es lo que va a haber adentro de este foramen? La médula espinal. La médula ósea está dentro del cuerpo, ¿ya? La médula espinal, junto con todo su conjunto de meninge, revestimiento vaso sanguíneo y tejido epidural o tejido brazo epidural, ¿ya? Bien, y en el costadito, por la vista lateral, ¿hay algún sistema en específico para dentro de la clavícula y el conjunto de la médula ósea se recopile toda la sangre y salga la médula la sangre a través de la vena basivertebral? Va a ser una vena que literalmente, miren, en el tracito del cuerpo hay un foramen, ahí no, atrásito, del cuerpo, por ahí va a salir esa vena basivertebral y esa vena se va a unir a una red venosa que va a estar a lo largo de toda la columna y desde ahí todo eso se va a inyectar finalmente a las capas. Es harta irrigación que llega a ese cuerpo, ¿ya? Bien, y por el ladito vamos a tener otro foramen. Puede añadir la vértebra cualquiera, la de otro lado. T5, T6 o T3. Y en esta vista lateral, permiso. No estaba ocupando. Ya. Y por la vista lateral vamos a encontrar otro foramen. Este que va a estar en medio de las vértebras y por donde salen los nervios espinales. ¿Ya? Que va a estar, miren, por debajo del pedículo de una y por sobre el pedículo de otra, ¿ya? Y esa pequeña curvita que hacen, que está marcada ahí en rojito, es lo que se denomina como escotadura o incisura intervertebral, porque va a dar origen al foramen intervertebral. O sea, todo este espacio que tenemos aquí, dando vuelta detrás de los cuerpos, detrás del disco, debajo y arriba del pedículo y por delante de los procesos articulares, todo eso es el foramen intervertebral, para que salgan los nervios espinales y para que entren esos vasos sanguíneos y salgan también esos vasos sanguíneos que van a la médula, a la meninge y también a gran parte de las vértebras. ¿Ya? ¿Bien? Perfecto. Eso de ahí. Junto con otra vértebra que tenía que buscar arriba o abajo. Esa es la explotadora. O en ese que está unido ahí. Ese es el foramen intervertebral y todo ese contorno formado por ese conjunto de disco, cuerpo, pedículos y procesos articulares. Slide. Bien. Eso es una vértebra aquí. Vámonos ahora a las vértebras una a una. No le vamos a decir aquí, una. Bien, saque todas las. No, yo creo que es cervical. Vamos a hacer. Ahí le quedó mal.
en este modelo de diagrama. Primero, ahora vamos a poner ya. Vértebras cervicales. Las vértebras cervicales difieren en que no hay tanto peso, entonces su cuerpo no es tan grande en cuanto a las dimensiones de alto, pero sí es un poquito más en el ancho. Y eso hace que al ser más ancho, el disco también tiende a tener mayor relación, o incluso más ancho que el mismo cuerpo, le da movilidad. ¿Ya? Pero sí tiene varios prominentes óseos porque hay muchas estructuras que cruzan o pasan hacia la cabeza y que necesitamos una gran cantidad de musculatura para mover, ¿ya? Como muy cool por el movimiento que tenemos acá. Entonces, para que vayamos paso a paso, una vértebra cervical, si notan, miren, su diámetro transversal es más importante que lo que sería el longitudinal. ¿Tiene cuerpo? Sí. ¿Tiene foramen vertebral? Sí, es más grande. Porque recuerden que a ese nivel está todo el tejido nervioso que va a corresponder al plexo cervical y al plexo braquial. Entonces hay mucho más tejido neural, necesita más espacio donde está. ¿Ya? ¿Tiene proceso espinoso? Sí. Tiende a ser más cortito en algunos segmentos, en otros más prominente, pero tiene. Y de repente tiende a ser víctima. ¿Ya? ¿Tiene láminas? Sí. ¿Tiene procesos articulares? Sí. ¿Ya? Por lo menos de C2 hacia abajo ya reconsideramos los procesos articulares. De ahí, ¿tiene procesos transversos? Sí. Los que están en verde. La diferencia es que aquí, más que sea como netamente un proceso puntiagudo, es un proceso como más aplanado, más ancho. ¿Por qué? Porque por un lado tiende a tener tubérculos adelante y atrás, inserciones musculares, y por el medio tiende a formar un pequeño surco, el surco transverso. ¿Ya? Que es como este pequeño remanente que vemos ahí. Tubérculo posterior, tubérculo anterior, y ahí entre medio forma un surquito. Pero lo que sí es notorio es que aparece eso. Un foramen. ¿Tenía foramen la otra vértebra que habíamos visto más abajo? Aquí. Pero para que no me entiendan. ¿Tiene foramen esa? No. ¿Cierto? Entonces aquí aparecen los forámenes transversos. ¿Y qué cosa interesante pasa con los forámenes transversos? La arteria y la vena vertebral. ¿Ya? En su recorrido. Desde este C4. De C4, C5, C6 hacia arriba. ¿Ya? C7 puede o no puede tener, pero como cervical hay foramen transverso. Y de ahí tenemos unos pedículos, tenemos escotadura y finalmente llegamos al cuerpo. Eso varía en una vértebra cervical. Podremos hablar del tamaño del foramen vertebral y también de estas particularidades de los procesos transversos, aparte del tamaño del cuerpo. ¿Ya? ¿La? Muchas gracias, señorita. Y algo que nos faltaba, que aquí no está diferenciado, miren. Estos cachitos laterales y hacia posterior que están por sobre el cuerpo. ¿Las tiene la de acá abajo? Transición, igual como que miren, aparecen una ledita a los costados. ¿Ya? Pero eso es la cervicalización de lo torácico. A medida que va descendiendo, ya todo eso va desapareciendo. Claro. ¿Ya? Esos dos procesos que aparecen por la parte lateral superior de cada cuerpo son los procesos unciformes. ¿Ya? Que sirve como una segunda articulación, una extra articulación en el caso de los cuerpos vertebrales. ¿Ya? Bien, eso sería una vértebra cervical tipo. Y las particulares. ¿Cuál sería esa? C1 o Atlas, si queremos ponernos más romanos. ¿Ya? El Atlas. ¿Cuál es la gran diferencia que tiene el Atlas respecto a toda la otra? No tiene cuerpo. Se quedó con la C2. ¿Ya? Entonces, a diferencia de esto, es un anillo. Dos arcos. Un arco posterior y un arco anterior. ¿Tampoco tiene espinoso, sí?
no tiene espinos. Solamente tiene un tubérculo anterior y otro posterior y un símil anterior. ¿Ya? Pero son dos anillos unidos en sí a través de este macizo más grande de hueso que se denominan, todo lo amarillito, las masas laterales del atlas. Y esas masas laterales del atlas son las que por arriba y por abajo van a tener una superficie articular, una para el axis, otra para el, siempre se tiende a parar la R con tanto arco, y otra para los occipitales, para los cóndilos occipitales. ¿Ya? ¿Dónde? Ah, en esas dos. ¿Ya? Superficies articulares o cavidad para los cóndilos occipitales o cara articular superior de las masas laterales del atlas. Bien, de ahí no tenemos procesos espinosos, sí vamos a tener procesos transversos con su respectivo, mire, foramen transverso, ¿ya? Por donde va a llegar la arteria y la vena vertebral. Y después aquí tenemos que los libros describen un surco que es donde se solapa o donde se reposa la arteria vertebral antes de poder entrar al cráneo a través del foramen. ¿Ya? Bien. Nos vamos con... Esa es C1 y esta es el A. No diría que como tan... Lo más característico de C2 entonces, el proceso ontoideo o el diente, ¿ya? Que se solapa hacia arriba y que va a entrar en contacto con ese arco anterior del atlas. Debajo de él, el cuerpo, describimos unos pedículos también para todo esto el cuerpo. Y de ahí hacia los costados del atlas vamos a describir dos superficies articulares. Dos superficies articulares en donde tienen que reposar las masas laterales en su porción inferior del atlas. ¿Ya? Y de ahí, sigo muestre todo lo que pueda. Y de ahí el axis describe, ¿qué otra cosita que ya habíamos visto? Procesos transversos, con sus respectivos forámenes transversos, hacia atrás sus dos láminas, y sus dos láminas se unen en el proceso espinoso, que por lo general cortito pero vivo. ¿Y qué aparece ahí abajo en amarillo? ¿Qué aparece ahí en amarillo? Eso de ahí. Ahí ya aparecen los procesos articulares porque hacia abajo va a seguir la continuidad de articulaciones entre procesos articulares hasta finalmente L5 y C1. ¿Ah? De ahí todo ya se repite hacia abajo. ¿Bien? Bien, señorita. Cambiamos al tórax. T4. No. Póngate 1 y T2. Bien. Endereza la primera. ¿Cuánto debería durar más o menos? ¿Cuánto vamos a hablar más o menos? Esto no dice. Debe ser. ¿Los otros funciones son todos los mismos casos? Vértebra torácica. ¿Tiene cuerpo? ¿Tiene todo modelito, recuerdan en la mesa? ¿Tiene cuerpo? Sí. ¿Tiene foramen vertebral? Sí. ¿Tiene intervertebral? Sí. ¿Tiene pedículo? Sí. ¿Tiene proceso espinoso? Sí. ¿Lámina? ¿Proceso articular? ¿Y proceso transverso? Sí. ¿Cierto? Bien. ¿Cuál es la diferencia que podemos encontrar en una vértebra torácica? ¿Qué cosa hay en el tórax que no hay en ninguna otra parte del cuerpo? Por lo general, las costillas.
Por lo tanto, tenemos que encontrar o tenemos que tener un espacio para articularnos con las costillas. ¿Ya? Y para ello, tenemos dos superficies articulares condicionadas para. Ahí. Lo que aparece en el moradito. Una a nivel del cuerpo, aparecen las fositas costales, que en la mayoría se divide en una fosita costal superior e inferior respecto al cuerpo, porque esta inferior se va a unir con la superior de la siguiente, más el disco intervertebral, y en medio va a llegar la costilla. ¿Ya? Pero hay algunas, como por ejemplo T2, T1, T11 y T12, que se articulan directamente con una sola costilla, y por lo tanto va a haber ahí una sola fosita costal. ¿Ya? Pero a los lados del cuerpo, la fosa costal para la cabeza de la costilla. Y la otra articulación que se genera con la costilla es la que se da ahí, que tiene que ver en la cara lateral del proceso transverso. Y esa es la fosa, la carilla articular para el tubérculo de la costilla. ¿Ya? Y de ahí cuando veamos horas vamos a ahondar un poco más en esas partes de la fosa. Pero sí o sí están esas caras articulares, a excepción de la onceava y la doceava, porque la onceava y doceava no está esa carilla en el proceso transverso. ¿Será verdad? Bueno, ahí llega la costilla. Se da cuenta que una llega directo a un cuerpo y esta otra queda como entre la de arriba y la de abajo y en medio del disco intervertebral. Esas son las carillas que deben aparecer. Y por otro lado, aquí atrásito, articular con los procesos transversos. Bien. De ahí, el cuerpo ya es como más simétrico entre su volumen vertical, transverso y anteroposterior. El foramen, este es un segmento alto, todavía como que es medio triangular, pero a medida que ya vayamos llegando más abajo, ¿qué ocurre? Sí, miren, ahí ya es más redondito, ¿cierto? Porque ahí ya la médula toma una contextura más tradicional, se va adelgazando, ¿ya? Se va achicando. Bien. Y después llegamos a la zona lumbar. ¿Qué diferencia? ¿La encuentran? Esta es lumbar. ¿Cierto? Es como allá más cuadrado. Tiene que soportar todo el peso para arriba. ¿Ya? Tiene el resto, sí. La espinosa, a diferencia de lo que era a segmento torácico, que era como más hacia atrás y hacia abajo. Permítame otra vez. Aquí eran como rectitas, ¿ya? Como un poquito hacia abajo. Aquí ya se iban para abajo y para atrás. A segmento lumbar ya son como nuevamente más hacia atrás, pero son anchas. ¿Por qué serán más anchas? Lo mismo que los procesos transversos, o los procesos articulares igual ya son más grandes porque ya empiezan a recibir más carga. ¿Y esta se la hace? Esta son distintas. Por eso, esta debe ser lumbar. Ah, ya. Voy a llegar al trabajo. ¿Puedo explicarme los romboides? ¿Por qué serán más gruesos los procesos a nivel de las vértebras lumbares? Por el peso, pero recuerden que para el peso tenemos más los cuerpos. Los plexos son para los espacios. Pero ¿qué otra cosa? Miren la diferencia entre la musculatura erectora del tronco. Miren los filamentos largos, delgados hacia arriba y acá abajo puro entrecuerpo. Así, los multífidos, los iliocostales, ¿ya? Con los segmentos más lumbares. Entonces, tienen que ser más grandes porque aquí es donde se van a anclar, recuerden, la musculatura erectora de columna. ¿Ya? ¿Qué tenía que ser más grande, profe? No, cuando preguntó de la No, muchas gracias. ¿Perdón? Los procesos tienen que ser más grandes, entre los procesos transversos, los procesos espinosos, e incluso
tienen que aparecer un conjunto nuevo de procesos. Todo lo otro es el mismo signo, ¿ya? Lo que sí aparece como nuevo, vamos a tener un cuerpo más cuadrado, el foramen vertebral nuevamente va a ser un poquito más triangular, pero nunca tan extenso como lo era a nivel cervical. Los procesos articulares también van a ser un poco más grandes y van a tender a ser un poquito más entre verticales y horizontales, ¿ya? Pero los transversos son el lado, ahí, ¿ya? Y también más recesivos. Pero sí vamos a necesitar procesos más grandes y también algunos extras para aguantar toda esta masa muscular, ¿ya? Entonces, en eso es donde aparecen a este nivel algunos procesos extra, como los accesorios y los mamilares, que no los tenemos aquí marcados porque no son tan notorios, pero uno, los mamilares que están aquí, si no están ahí como que esa partecita morada tiene una pequeña cresta, serían los procesos mamilares, que van a servir de insección a un conjunto de esos músculos que estaban antes, los músculos multífidos, y otro conjunto que va a estar aquí a la mitad de la raíz de los procesos articulares, ¿ya? Hacia atrás, serían los procesos accesorios. Todo eso sirve para este conjunto de músculos erectores de columna profundos de la capa media. Eso. ¿Ven? Bien. Sáquenlo todo y descansar. Ah, no. Perdón. Ya vamos a hacer la pausa. Estamos bien. Bien.